Oíd otra parábola. Dijo Cristo: Fue un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Pues cuando viniere el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús se dirigió a todos los presentes, pero los sacerdotes y gobernantes respondieron: A los malos destruirá miserablemente, dijeron, y su viña dará a renta a otros labradores, que le paguen el fruto a sus tiempos. Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, mas ahora vieron que habían pronunciado su propia condenación. En la parábola, el señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado, la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel, y cómo los labradores debían volver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña. Así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de su fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta aquí, la aplicación de la parábola no podía confundirse, y en lo que siguiera no sería menos evidente. En el amado Hijo a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quienes ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó:
¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas, aplicándola al Mesías venidero. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación. Los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel, estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Por todos los medios a su alcance, procuró exponerles la naturaleza de la acción que estaban por realizar. Y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta, cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Cristo se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que ellos mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento, sus amonestaciones sellarían su sentencia, y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. Él quería mostrarles cuán justo era Dios al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado, y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación. Los oyentes comprendieron la amonestación, pero a pesar de la sentencia que habían pronunciado sobre sí mismos, los sacerdotes y gobernantes estaban dispuestos a completar el cuadro diciendo: «Este es el heredero, venid, matémosle». Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque el sentimiento popular estaba en favor de Cristo.